que ya son las últimas clases y va a depender ya de ustedes si aprueban o no aprueban. Al final, cosa de ustedes. Miren, cuando hablamos del sistema endocrino, estamos hablando de glándulas, llamadas glándulas de secreción interna, o simplemente glándulas. Pero esas glándulas son especiales. No es una glándula parecida a una glándula sebácea, que también es una glándula. No es igual que hablar de una glándula sudorípara, que también es una glándula. Estas glándulas son especiales. ¿Por qué? Porque van a elaborar secreciones como todas las glándulas elaboran secreciones. Solo que estas secreciones van directamente a la sangre. Eso significa que las otras glándulas, como por ejemplo las salivales, como por ejemplo las sudoríparas o las sebáceas, tienen un conductito por el cual la secreción que elabora va por ese conductito. Caso de la parótida. La parótida es una glándula salival que tiene su conducto llamado estenon, y la saliva que produce va por el conducto y se abre a la boca, dejando la saliva ahí. Me dejo entender, ¿no? Esa es una glándula, pero es una glándula salival. Sin embargo, estas glándulas llamadas endocrinas elaboran su secreción, pero no tienen conducto excretor. Y la pregunta será, pues, ¿y por dónde lleva su secreción? Si no tienen conducto, ¿no? ¿Por dónde sale su secreción? La diferencia es de que estas glándulas tienen muchos vasos sanguíneos, están muy irrigadas. Y la secreción que producen pasa directamente a esos vasos, es decir, entra a la sangre directamente. ¿Listo? Entonces no tienes conducto excretor, van directamente a la sangre y esas sustancias se llaman hormonas. Eso quiere decir que todas las glándulas endocrinas van a producir hormonas. No tienen conducto excretor. Y vamos a ver ¿cómo se llaman endocrinas? Las otras glándulas van a ser llamadas exocrinas. A ver, un ejemplo de glándula exocrina. Un ejemplo. La glándula parótida. Exocrina. No es endocrina, no va al interior de los vasos, va por su conducto excretor. Exocrina. Otra glándula, bueno, todas las salivales, está la glándula sublingual, la glándula submandibular, las glándulas sudoríparas, tienen un conductito por donde sale el sudor, es una glándula exocrina. ¿Qué otra glándula? La glándula sebácea, sale el cerito, sale la grasita, a través de su conductito, es una glándula exocrina. Y ahora vamos a conocer a las glándulas endocrinas. ¿Listo? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ¿cierto? La diferencia entre una glándula exocrina y una glándula endocrina. ¿Qué producen las endocrinas? Hormonas. ¿Tienen conducto excretor? No. ¿A dónde va la hormona? Directamente a la sangre. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son ahora? Están repartidas por todo el cuerpo. Hay dos en el cerebro. Acá tenemos el cerebro. Dos. Una llamada hipófisis, así se llama uno, y la otra se llama epífisis. Hipófisis y epífisis, o pineal. Entonces tenemos la glándula hipófisis y la glándula pineal, que están ubicadas en el cerebro. Y acá lo tenemos. Esto que está delante acá es la glándula hipófisis y esta que está hacia atrás es la glándula pineal. ¿Por qué se llama pineal? Porque se parece a una piña, por eso le he puesto el nombre de glándula pineal. ¿Listo? En el cuello tenemos otra glándula que tiene la forma de una H, acá en el cuello. Y esa es la glándula tiroides. Por detrás de las glándulas tiroides hay cuatro pequeñas glandulitas. Cuatro pequeñas glandulitas que estarían ubicadas en esta posición. Vamos a colocarlo con color. ¿Qué color miran ustedes? Pues color azul. Aquí, por detrás, una acá, otra acá abajo,
otra acá arriba, generalmente son 4, estamos hablando por la parte posterior, esta es la parte anterior. Les estoy esquematizando ahí, ¿se puede ver? Sí, ¿no? Acá arriba. 4 glandulitas en los lóbulos de la tiroides, pero atrás, que van a ser llamadas las paratiroides. Así se llaman. Paratiroides. Tiroides acá adelante y por detrás, cada una 4 paratiroides. Luego tengo a nivel del tórax, otra glándula. Esta glándula que está en el tórax está ubicada sobre el corazón. Y esa se llama timo. Entonces ya tenemos arriba en la cabeza ¿cuántas? 2. ¿Cómo se llama? Hipófisis pineal. En el cuello, la glándula tiroides y las paratiroides. Y en el tórax, la glándula timo. Llegamos al abdomen. En el abdomen tenemos sobre los riñones 2 glándulas. ¿Cómo se llaman? Suprarrenales. Muy bien, supra, encima de quién? Del riñón, suprarrenal. Y luego, acá también tenemos una glandulita que pertenece al sistema digestivo, el páncreas. Y ustedes dirán, pero si el páncreas tiene su conducto excretor, que yo recuerde, este se abre en la segunda porción del duodeno, junto con el colejo. Eso lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Pero este órgano, el páncreas, viene a ser una glándula mixta, porque va a ser endocrina y va a ser exocrina. Es decir, que va a elaborar 2 tipos de secreciones. Una secreción que se va por un conducto, porque es su parte exocrina, y la otra secreción que elabora se va de frente al torrente sanguíneo. Por eso es una glándula mixta. ¿Cuál es la secreción que hace que sea exocrina? Pues el jugo pancreático. El jugo pancreático es similar a la bilis. Va por su conducto, llamado el conducto pancreático o de Wilson, y se va al tubo digestivo. ¿Para qué? Para mezclarse con los alimentos y reabsorber las grasas. Esa es la función del jugo pancreático. Esa es la parte exocrina del páncreas. ¿Y cuál será la parte endocrina? Aquella que va a elaborar hormonas, que ahora vamos a ver qué hormonas produce el páncreas. Y esas van ¿a dónde? Directamente a la sangre. ¿Listo? Por lo tanto, el páncreas, ¿qué tipo de órgano será? Mixto. Hacia abajo, en la parte pélvica y reproductora, tenemos también a 2 glándulas, que son endocrinas. ¿Cuáles son? En el caso de la mujer, ¿qué serán? Las trompas y fallopios. Los ovarios, y en el caso del varón, el testículo. ¿Elaboran hormonas? Sí, elaboran hormonas. ¿Listo? Lo hemos visto en la clase recién que hemos hecho, creo que ha sido virtual. ¿No? Hemos hecho. ¿Qué hormona produce el ovario? Estrógeno. Estrógeno, sí, y progesterona. 2 hormonas, estrógeno y progesterona. ¿Qué hormona produce el testículo? La testosterona. Testosterona. Son sus hormonas. ¿Listo? Y ahora pues ya sabemos dónde están ubicadas. Miren ustedes, esa es la ubicación. Bien, vamos a ver. Glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula muy pequeñita, parecido a una lentejita y un poquito más que una lentejita. Es pequeña, ubicado a nivel de la cavidad craneal, en la base del cráneo, en la famosa silla turca. ¿Dónde estaba la silla turca? ¿Qué hueso? El esfenoides. La silla turca era una forma cóncava, ¿no? Una forma deprimida del que tiene el cuerpo del esfenoides, y ahí se asienta la glándula hipófisis. Es una glándula muy pequeña, vean ustedes, ¿cuánto mide? 5 a 6 milímetros. ¿Cuánto es eso? Medio centímetro. Medio centímetro. Una glándula muy pequeña. ¿Listo? ¿Cuánto debe pesar? Ni siquiera 1 gramo. Un poquito más de medio gramo, de un medio gramo. Un poquito más. ¿Listo? Es pequeñita. Y así como es pequeña, porque esta es la silla turca, así como es pequeña, es la glándula más importante que tiene nuestro cuerpo. Es la glándula madre, la glándula superior. ¿Por qué? Porque esta glándula va a controlar a todas las demás glándulas que ahora ya las hemos conocido. ¿A quién controla? A la tiroides, a la paratiroides, controla a las glándulas suprarrenales,
controla a la glándula mamaria, controla al ovario, controla al testículo. Esta glandulita que está ubicado en la base del cerebro. ¿Listo? Bien. En su conformación, la glándula tiroides, porque lo que nos interesa es saber cuáles son sus partes anatómicas. Esa es la anatomía. Eso es la silla turca del esfenoides. Lo voy a ver acá. Esa sería la silla turca del esfenoides, la cual asienta la glándula hipófisis. Y esta es, voy a esquematizar acá, la silla turca. ¿Cómo sería? Acá. Más o menos así sería la silla turca. Aquí abajo la silla turca. Y esta sería la glándula hipófisis. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer una descripción anatómica, es decir, ¿cuántas partes tiene? Tiene dos partes, uno anterior y otra posterior. Una parte anterior y una posterior separada por una porción intermedia. Una porción intermedia. Separadas ahí. La parte anterior se prolonga hacia arriba para formar su parte tuberal. La parte anterior se prolonga hacia arriba para formar su porción tuberal. Entonces ya tenemos anterior, posterior y la porción tuberal. La parte posterior se prolonga hacia arriba para formar el tallo. Parte del tallo. ¿Listo? En conjunto el tallo con la porción tuberal constituyen el infundíbulo, que viene a ser el tallo de la glándula. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿cuántas partes hay? Anterior, posterior, porción tuberal, lo que es el tallo, y en conjunto forman el infundíbulo, que sería el tallo de la hipófisis. ¿Por qué tallo? ¿Por qué significa el tallo o raíz? Porque este tallo le va a permitir unirse al cerebro. Todo lo que está acá arriba forma parte del cerebro. ¿Listo? Entonces, mediante el tallo se une la glándula hipófisis ¿a dónde? Al cerebro. ¿Qué parte del cerebro? Porque saber a qué parte se va a unir, porque tengo el cerebro muchas partes. A lo que es hipotálamo. ¿A qué parte del cerebro se une al hipotálamo? Y eso significa que si está unido al hipotálamo, tiene que tener relación con el hipotálamo. Ahora tengo que saber qué hay en el hipotálamo. Porque si se está uniendo es porque se va a relacionar con el hipotálamo. Si no, no se uniría, pues. ¿No es cierto? Entonces, anatómicamente hablando, ¿cuántas partes va a tener la hipófisis? Dos. ¿Cuáles serán? Anterior, posterior, una porción tuberal, el tallo, y formarán el infundíbulo. ¿A dónde se van a unir? Al hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo voy a encontrar núcleos. Ahora mi pregunta será, profesor, ¿y qué son núcleos? A ver, vamos a dar una explicadita para saber qué son núcleos. Todo el sistema nervioso, jóvenes, está formado por la célula nerviosa. ¿Cuál es la célula? Neurona. La neurona es la que va a formar parte de lo que es el sistema nervioso. Entonces van a haber miles de neuronas. ¿Cómo es una neurona? Una neurona tiene más o menos esta forma, ¿no? Más o menos así estrellada, tiene un cuerpo, tiene un núcleo y tiene prolongaciones, que se llaman dendritas, ¿no? Tiene sus dendritas que son prolongaciones que salen del cuerpo, pero tiene una que es larga. Axón. El axón. Y el axón tiene terminaciones axónicas, ¿no? Que le van a permitir unirse con otra neurona mediante sus prolongaciones, sus dendritas, y así se transmite la información de una neurona a otra mediante esas uniones que se llaman sinapsis. ¿Listo? Bien, entonces todo el sistema nervioso está formado por lo que es cuerpos de neuronas y axones. Cuando se reúnen muchos axones, vamos a ver,
Ahora, cada axón está revestido por una sustancia. Sustancia gris. Mielina. Entonces, cada axón tiene un revestimiento ¿de qué? De mielina. Y la mielina tiene una coloración blanca. Entonces, cuando yo reúno muchos axones de varias neuronas, y todos tienen el revestimiento de mielina, todos están revestidos por mielina, van a formar sustancia blanca. ¿Por qué sustancia blanca? Porque es un conjunto de axones, todos están revestidos por mielina y forman una sustancia llamada blanca o más clara en el sistema nervioso. Sin embargo, los cuerpos de neuronas en el citoplasma abundan unos núcleos. Está lleno de pigmentos. Estos cuerpos de neuronas, que cuando yo reúno muchos cuerpos de neuronas están reunidos, todos ellos con sus pigmentos en su citoplasma, todos ellos hacen que esta zona se vea más oscura y por lo tanto se llama sustancia gris. Sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Un acúmulo de cuerpos de neuronas. ¿Qué es la sustancia blanca? El conjunto de axones. ¿Ok? Bien, así voy a encontrar en todo el sistema nervioso. Cuando ustedes entremos al sistema nervioso, vamos a ver que vamos a hablar sustancia gris y sustancia blanca. Ya sabemos qué es la sustancia gris. Ahora, cuando se agrupa la sustancia gris, puede formar núcleos. En esto van a formar núcleos. Entonces, cuando hablamos nosotros de núcleos, ¿de qué estamos hablando? Sustancia gris. Sustancia gris. ¿Qué cosa es? Cuerpos de neuronas. Cuando se agrupan la sustancia blanca, se habla de tractos o fascículos. ¿Qué son los tractos o fascículos? Axones de sustancia blanca. ¿Listo? Entonces, acá hemos hecho una introducción al sistema nervioso. Estamos hablando de los núcleos que tiene el hipotálamo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cuerpos de neuronas. ¿Qué cosa es? Sustancia gris. Entonces, en el hipotálamo van a haber muchos núcleos. ¿Puedes entender? Y sus axones de estos núcleos van a mirar acá, todos estos son núcleos, cuerpos de neuronas, y sus axones van a conectarse con la hipófisis mediante un eje llamado el eje hipotálamo-hipofisario. ¿Qué cosa es el eje hipotálamo-hipofisario? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Sustancia gris. Sustancia blanca. ¿Eso qué serán? Axones. Eso quiere decir que el hipotálamo con sus neuronas controla a la hipófisis. Esa es la relación. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Entonces tenemos que hay un control. Si la hipófisis, miren ustedes, si la hipófisis controla, les dije, a todas las glándulas del cuerpo, las va a controlar mediante las hormonas que produce, pues ¿quién controla la hipófisis? El hipotálamo. El hipotálamo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de el ovario. Es una glándula en la mujer, en el cual cuando la mujer o cuando la niña deja de ser niña y entra en la etapa de la pubertad, escuchen bien, cuando la niña deja de ser niña y entra en la etapa de la pubertad, es el cerebro quien se da cuenta. ¿Por qué se da cuenta? Porque ya ha crecido y se da cuenta de que esta niña ya debe dejar de ser niña y entrar en la etapa de la pubertad. ¿Y qué significa entrar en la etapa de pubertad? Que esos ovarios empiezan a maturar ovocitos, óvulos, para producir luego la menstruación. Porque durante esta etapa de la pubertad se produce la menstruación en la mujer. Entonces, el sistema nervioso, el hipotálamo, se da cuenta de ello. Porque tiene varios chismosos por todo el cuerpo. ¿Qué son los chismosos?
pues son, ¿no? Nervios que captan estímulos y le avisan y dicen, no, ya ha crecido, pues ya está entrando a los 9, 10 años y es necesario que sus ovarios empiecen a funcionar. Escuchen bien el ejemplo, por favor, para que se den cuenta. Entonces, como el hipotálamo, que es parte del cerebro, se dio cuenta, le envía una hormona a la hipófisis, le envía un aviso a la hipófisis que se llama hormona estimuladora, estimula a la hipófisis, porque la hipófisis todavía no se ha dado cuenta de que debe producir mayor hormona. ¿Listo? Bien. El hipotálamo, vamos a ponerlo acá, la glándula hipófisis con sus dos partes unidos al hipotálamo. En el hipotálamo va a haber estos núcleos que son las neuronas y le van a enviar un aviso a la hipófisis que se llama hormona estimuladora para que la hipófisis comience a producir las hormonas que van a estimular ¿a quién? A la hipófisis. Al ovario. ovario. El ovario todavía está dormidito. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a producir? Las hormonas que van a ir al ovario. ¿Cómo se llaman esas hormonas? FSH y LH, que se llaman gonadotrópicas, porque estimula a las gónadas. ¿Listo? ¿Qué son las gónadas? El ovario es una gónada. Entonces, ¿por qué es que la hipófisis está enviando mayor cantidad de esta hormona al ovario? Porque ¿quién está dando la orden? El hipotálamo. Ahora, miren, se está produciendo mucha FSH, bastante, más que LH, bastante, estimulando al ovario. Esto va a hacer que el ovario vaya a madurar un óvulo y lo libere. Va a liberar su óvulo. ¿Qué va a hacer? ¿No? La liberación del óvulo va a hacer que el ovario que ha madurado vaya a producir dos hormonas. ¿Qué hormonas serán? Estrógeno y progesterona. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando está madurando el óvulo hay mayor estrógeno para liberar a ese óvulo. Cuando hay mayor cantidad de estrógeno significa que un óvulo está listo para salir. ¿Y eso qué ha pasado? Ha aumentado el estrógeno. Y este aumento de estrógeno, que les dije que el cerebro tenía chismosos por ahí, es un indicativo para que el hipotálamo lo capte. El hipotálamo, que todo se da cuenta porque es parte del cerebro, dice, uy, allá en el ovario hay mucho estrógeno porque un óvulo debe de salir. Entonces, le manda otro estímulo ¿a quién? A la hipófisis y le dice aumenta LH. La LH va a aumentar porque envió otra vez el hipotálamo la orden y ese aumento de ese LH permite que el óvulo se libere. ¿Listo? Bien, entonces, eso es el feedback, el sistema de estimulación de las hormonas. La glándula hipófisis es controlada por hormonas que va a producir el hipotálamo. Estimuladoras, inhibidoras. ¿Qué significa una inhibidora? Significa que vaya frenando su producción. Por ejemplo, la hipófisis produce hormona del crecimiento. ¿Por qué crecen ustedes? ¿Por qué crecemos? Por la hormona del crecimiento. ¿Y por qué no crecemos hasta 2, 3, 4 metros? ¿Por qué tenemos una determinada talla? Uno, la genética, ¿no? Y además, que puede ser dañino, pues nuestra talla o máximo será 1,70 m, 1,80 m, hasta se ha visto hasta 2 metros, puede ser, ¿no? Pero más allá no, es dañino. Entonces, cuando ya se está produciendo sobreproducción de hormona de crecimiento, el cerebro lo capta y le dice, no, tienes que inhibir. Estás produciendo mucho, ya está en su talla final, ya no puede crecer más.
y le envía una hormona inhibidora. ¿Me dejo entender? Entonces es el hipotálamo que controla con hormonas estimuladoras y hormonas inhibidoras. ¿A quién va a controlar? A la hipófisis. Y la hipófisis, con todas las hormonas que produce, porque no solamente va a producir hormonas para el ovario, va a producir hormonas para la tiroides, hormonas para las glándulas suprarrenales, hormonas, diferentes tipos de hormonas, para controlar todas las demás glándulas de nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Cuáles son las hormonas que se producen? Miren. Vamos a ver ahí, ahorita qué hormonas se producen. Ahí tenemos a los núcleos que hay en el hipotálamo. No les voy a pedir que se aprendan los nombres, solamente que sepan que hay núcleos. Y esos núcleos controlan a la hipófisis. ¿Listo? Bien. Ahora, la parte anterior de la hipófisis también se llama adenohipófisis. También se llama así. Y la parte posterior, ¿cómo se va a llamar? Neurohipófisis. ¿Cuáles son las hormonas que produce la adenohipófisis? Vamos a nombrarlas. Una, somatotropina. ¿Qué significa? Hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento producida por la hipófisis anterior. Tirotropina. Hormonas tiroideas. Las que van a controlar a la glándula tiroides. Adrenocorticotropina, ACTH, hormonas para la glándula suprarrenal, controlan a la glándula suprarrenal. Gonadotropinas, controlan a las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Ovario y testículo. Ahí están FSH y LH. Y la prolactina, que es una hormona que va a controlar a la glándula mamaria durante la etapa de la lactancia. ¿Listo? Son hormonas que produce la hipófisis anterior. ¿Cuáles son las que produce la hipófisis posterior? Dos hormonas llamadas vasopresina, que tiene que ver con la regulación de líquidos en el cuerpo, y la oxitocina. Ojo, están en tema. Estas dos hormonas, vasopresina y oxitocina, no se producen a nivel de la hipófisis posterior. ¿Dónde se van a producir? En el hipotálamo. Entonces, ¿qué va a producir el hipotálamo? Va a producir dos hormonas. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. ¿Cómo se van a llamar? Vasopresina. Y también va a producir oxitocina. Pero, profesora, usted ha dicho que de la hipófisis posterior, pero por el eje hipotálamo hipofisario se deposita en la hipófisis posterior y desde aquí se libera. ¿Entiende? ¿Quién produce vasopresina y oxitocina? El hipotálamo. Este es llevado a la hipófisis posterior y desde aquí se hace su liberación. Sin embargo, las hormonas del crecimiento y todas estas hormonas sí se producen en la hipófisis anterior. Listo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de hipófisis? Que es una hormona, es una glándula superior que controla el resto de todas nuestras glándulas. ¿A través de quién? De sus hormonas. Pero la hipófisis es controlada ¿por quién? Por el cerebro. ¿Qué parte del cerebro? El hipotálamo. ¿Qué tipo de hormonas produce el hipotálamo? Aparte de oxitocina y vasopresina, hormonas estimuladoras y hormonas inhibidoras. ¿A quién? A la hipófisis. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué otras hormonas va a producir el hipotálamo? Vasopresina y oxitocina, que se depositan en la hipófisis posterior y desde ahí se liberan. Las otras hormonas, como la del crecimiento y las otras, son producidas por la hipófisis anterior y desde ahí se liberan para el control de las otras glándulas. ¿Listo? Ya está cada una de estas hormonas. No les voy a pedir el funcionamiento, es conocer las hormonas. Miren ustedes cómo en la hipófisis les dije que todas las glándulas de secreción interna o endocrinas tienen bastante vascularización.
tienen que tener, porque las hormonas que producen no van a través de una flecha, así como yo lo estoy esquematizando, van por la sangre. Entonces tienen que tener mucha vascularización, y este sistema de vascularización que tiene la hipófisis se llama el sistema portal. Bueno, si lo recuerdan o no, pero es un sistema de bastante vasos sanguíneos, bastante vascularización. Glándula tiroides. Entonces hasta ahí, hipófisis. Glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula ubicada en el cuello, sobre la laringe, sobre el cartílago tiroides. Ya hemos visto ese cartílago en la parte de respiración, respiratoria, sobre el cartílago tiroides. Esta glandulita tiene la forma de una H. Tiene la forma de una H. Tiene una parte central llamada istmo y tiene dos lóbulos. ¿Listo? La forma de H que tiene una parte central llamada istmo o puente y dos lóbulos. Y ahí lo tenemos, la parte central llamada istmo y sus dos lóbulos. Este es el cartílago tiroides y bueno, está por delante de esta laringe. ¿Qué debo saber de esta glándula? Bueno, debo saber sus partes, istmo y lóbulos, y que en la parte posterior de los lóbulos hacia atrás, aquí tengo una vista posterior, una vista posterior, glandulita, vamos a ver si tengo por ahí, no tengo ninguna vista posterior, todo es anterior, acá está. Miren, estamos viendo la glándula de costado, es como si estuviera haciendo un corte acá, estamos observando la glándula del lóbulo, pero hemos levantado el lóbulo para ver qué hay atrás. Acá se está levantando el lóbulo para ver. Ahí, en la parte superior e inferior, están las dos glándulas paratiroides. Entonces, vamos a dibujarlo atrás, luz por atrás. Imaginemos que acá atrás está la glándula paratiroides superior y las glándulas paratiroides inferiores por detrás de las expansiones que tienen sus lóbulos. ¿Cómo se llaman? Glándulas paratiroides. ¿Listo? Y acá las tenemos dos. Una, dos, son pequeñitas. Son cuatro. Por lo general son cuatro. Pues puede haber tres, puede haber dos, pero debe haber aunque sea una. Ahora puede haber más de cuatro, cinco, seis, pueden haber. Pero mínimamente debe haber una. Mínimamente. Si no hay, se muere la persona. Vamos a ver por qué. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos a la glándula tiroides ubicado en el cuello. Y usted dirá, profesora, pero si tiene dos lóbulos, como está acá, dos lóbulos con la parte central istmo, ¿por qué aquí aparece esto más? ¿No? Algunas veces se puede formar un lóbulo extra. Y ese lóbulo extra se llama el lóbulo piramidal, por la forma de pirámide que tiene. Es un lóbulo extra, es un rezago del desarrollo, que no significa que haya anomalía. No es una anomalía, porque no altera el funcionamiento de la glándula. Solo es un rezago del desarrollo embrionario. Porque un conductito no se cerró y bueno, quedó una pequeña porción de la glándula atrapada ahí, que forma ese lóbulo extra. ¿Listo? Entonces, anatómicamente hablando, ¿cuántas partes tiene la tiroides? La parte central llamada istmo, los dos lóbulos, y a veces puede haber el lóbulo piramidal. Listo. Bien, relaciones. ¿Con quién está relacionado? Con la laringe, con la tráquea, lateralmente y hacia atrás está el esófago. Vamos a ver. Hacia atrás está el esófago. Cuando se inflama, porque a veces se inflama esta glandulita, miren ustedes, acá aparece un bulto en el cuello. Cuando se inflama, eso se llama bocio. Y eso ocurre porque hay un déficit
de un mineral que necesita la glándula para producir sus hormonas, y eso se llama, ¿cómo se llama? El yodo. Ese mineral debe estar presente en cantidades, ¿no?, en ciertas cantidades en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, para que la glándula utilice ese yodo y pueda elaborar sus hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que produce la glándula tiroides? Se llaman la T3 y T4, que son hormonas tiroideas. Hormona triyodotironina y la tetrayodotironina. Así se llaman sus hormonas. Vamos a ver por ahí. Tiroxina, vamos a ver la explicación. Bordes, vértice. Vamos al inicio. Conformación, extremos, los lóbulos tiroideos, las cápsulas que lo envuelven, las relaciones que tiene la glándula tiroides. Ahí está. Las hormonas tiroideas T3 y T4 se llama triyodotironina y la tetrayodotironina. Tetra de 4, tri de 3. De 3 de 4. Ahora, ¿qué hacen estas hormonas? ¿Para qué sirven? Son aquellas que van a actuar o van a controlar nuestro metabolismo. Van a controlar el metabolismo de las personas y tienen que ver con lo que es el control del gas. Se regula principalmente nuestro metabolismo. Acá tenemos regulando el metabolismo. ¿Listo? ¿Qué más debemos saber de la glándula tiroides? Ya sé que tiene dos partes. Lóbulos, istmo, puede haber una tercera parte, está ubicada en el cuello, produce dos tipos de hormonas que controlan nuestro metabolismo, y es necesario el yodo para que pueda producir estas hormonas. La enfermedad, la hipertrofia, se llama bocio, un crecimiento que puede llevar a la muerte porque como está a nivel de la vía respiratoria puede cerrar la vía respiratoria. Antiguamente, hoy en día el bocio está controlado. ¿Por qué? Porque el yodo, a ver, escuchen, el yodo, que es un mineral que necesita la glándula tiroides, ya se ha masificado el consumo. A ver, ¿cómo consumen yodo ustedes? La sal yodada. Entonces, los investigadores vieron, antes cuando no había sal yodada, pues había mucho bocio, las personas se morían con esto. Entonces, como se dieron cuenta que era necesario este mineral, entonces dijeron y pensaron, debe haber algún alimento que sea consumo masivo, tanto para personas que tienen dinero como para que no tienen. Entonces, ¿qué hicimos? En la sal yodada. Y con eso se controló el bocio, ¿no? El bocio es el crecimiento exagerado de esta glándula, un crecimiento patológico. Bien. Además, puede haber hipertiroidismo y puede haber hipotiroidismo. ¿Cuándo será hipertiroidismo? Cuando hay mucha secreción de hormona. Y cuando hay cuando hay poca producción de esta hormona. Y hipertiroidismo significa que la persona vive acelerada, todo quiere hacer, no duerme, todo su metabolismo está alterado, todo está haciendo, pero ese es el problema para ella porque así como está acelerada ella, todos sus órganos están abajo. ¿Listo? Hipotiroidismo, ¿se acuerdan ese, cómo se llama? Perezoso. El metabolismo está lento. Y así como es lenta la persona, todos sus órganos también tienen un metabolismo reducido.
¿Listo? Listo, puede ser perjudicial. Ese es el bocio. El hipertiroidismo generalmente va con una exaltación, toda esa superproducción, aumento de presión. El cretinismo, Ahora, otra de las preguntas que se va a hacer en relación a la glándula tiroides es la irrigación. Miren, ¿qué se va a preguntar de glándula tiroides? ¿Qué deben saber? Las partes, ya las saben. ¿Dónde está ubicado? Ya las saben. ¿No es cierto? ¿Qué más debemos saber? ¿Puede haber un lóbulo extra? También. ¿Qué hormonas produce? También. ¿Qué controla? También mayormente. Y ahora vamos a hablar de irrigación. La parte superior de los lóbulos está irrigada por una arteria llamada, ¿cómo se llamará? Arteria tiroidea. ¿Para quién? Para la glándula tiroides. Y como está arriba, ¿cómo se va a llamar? Tiroidea superior. Si hay una tiroidea superior, va a haber una tiroidea inferior. ¿Dónde va a estar la dificultad? Saber de dónde viene. La tiroidea superior viene de la carótida externa. Y ya sé de dónde viene la carótida externa, ¿no es cierto? Y la tiroidea inferior viene de la subclavia. Y ya sé de dónde viene la subclavia. ¿Listo? ¿Se entendió ahí? Se va a preguntar irrigación. La parte superior de la glándula irrigada por la tiroidea superior. ¿De dónde viene? De la carótida externa. La parte inferior irrigada por la tiroidea inferior. ¿De dónde viene? De la subclavia. Listo. Eso es todo lo que deben saber de tiroides. Aparte pues de su ¿cómo se llama? De sus relaciones. Vamos a hablar un poquito de las paratiroides y decía el por qué las personas mueren cuando no hay paratiroides. Esa es una vista posterior de la glándula tiroides. Esto es la faringe, esto es el esófago, relaciones, mire, la glándula tiroides con la carótida, con la vena yugular, esto que va acá en amarillito es el nervio vago, paquete vasculonervioso. Se suele preguntar cómo está formado el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Cómo está formado? Por la carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Esta es la glándula, viéndola de atrás. Adelante estará la laringe junto con la tráquea. Esta es una vista posterior, faringe, esófago. Entonces, esas son sus relaciones. Quiero que se den cuenta, relación. Estamos viendo la glándula desde atrás. Estamos viendo la faringe. Se ha quitado la parte ósea. Estamos viendo abajo el esófago. ¿Guarda relación con el esófago? Sí. ¿Guarda relación con la faringe? También. ¿Guarda relación con el paquete vasculonervioso que va para afuera? También. ¿Con quién? Con la carótida, ¿no? Carótida, más afuera está la yugular y en medio de ambos está el nervio vago. Entonces estamos viendo acá las paratiroides. ¿Cuántas les dije que eran? 4. 2 superiores. 2 inferiores. Y 2 inferiores. ¿Listo? Eso hay que saber la ubicación, donde están ubicadas, en los lóbulos de la tiroides, pero en su parte posterior. Les decía que todas las glándulas producen ¿qué cosa? Hormonas. ¿Y cómo se llamará la hormona de las paratiroides? Se va a llamar paratormona. ¿Es difícil de recordar? No. Paratormona. ¿Y ahí tiene la hormona? ¿Qué va a controlar? El calcio. El calcio es necesario para los huesos, pero también es necesario para la contracción muscular. Entonces, cuando hay una falta de esta hormona, pues hay problemas de contracción muscular. Miren lo que le sucede a una persona con falta de paratormona. Rigidez, en ese caso cadavérica. Hay espasmos, contracturas, las cuales se contraen todos los músculos
así como a veces nos da contractura, nos duele, pues se han contraído los músculos de la nuca, no son espasmos musculares, pero esos son por zonas. Imagínense que todos sus músculos se contraigan a la vez. Y imaginemos que esa contracción vaya también al cardíaco. ¿Qué va a pasar? Se muere. Y cuando eso ocurre se llama tetania. Hay una contracción generalizada, llevando a la muerte a la persona. ¿Cuándo ocurre esto, no? Cuando a veces se hacen intervenciones quirúrgicas a la glándula tiroides, porque puede haber por ahí alguna tumoración, las cuales hacen de que se extirpe los lóbulos tiroideos, ¿no? Y se puede llevar junto con ello pues a la paratiroides, que son tan pequeñitas que acá nosotros observamos a las paratiroides diferenciadas. Estamos viendo acá color amarillito, más rojito, color rojo, amarillo, pero cuando se hace la intervención quirúrgica todo es igualito, de un mismo color. Entonces, ¿qué puede pasar? Se puede confundir, pues voy a retirar este lóbulo, una parte, esta parte lo retiro y me llevo todas las paratiroides. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que tener mucho cuidado. Por lo menos debe haber una paratiroides, por lo menos, para evitar toda esta contractura generalizada, que va a ser llamada como tetania. Entonces, ¿qué hemos aprendido de paratiroides? La ubicación, dónde está, qué produce y qué puede pasar. Listo. El timo. Solamente para que lo conozcan al timo, ¿dónde está ubicado? Esto es corazón, estamos en el tórax, los grandes vasos, el tronco de la arteria pulmonar que está yendo y la aorta, acá tenemos a la cava, está sobre los grandes vasos. Está formado por dos lóbulos, 1, 2, que se unen y está ubicado ahí sobre el corazón, sobre los grandes vasos. Ahora la pregunta que será, ¿y qué hace el timo? Va a producir hormonas químicas, así se llama. Estas intervienen en nuestro sistema inmune. ¿Qué cosa es nuestro sistema inmune? Nuestro sistema de defensa. Nuestro sistema de defensa. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Produce función, participa en nuestro sistema de regulación de metabolismo del cáncer, función linfopoyética, linfocitos T forman parte del sistema inmune. Ahora vamos a ver el páncreas. Ya habíamos hablado del páncreas sobre su parte exocrina, que va a producir ¿qué cosa? El jugo pancreático que se deja en el tubo digestivo. Pero ¿cuál sería su parte endocrina? ¿Qué hormonas produce el páncreas? Produce 2 hasta 3 hormonas. Una de ellas se llama insulina. ¿Han escuchado de la insulina? Sí. Es una hormona que controla los niveles de azúcares en sangre. Cuando no hay una adecuada producción, diabetes. ¿Por qué? Nadie controla el azúcar, la cantidad de azúcar en sangre. El azúcar se dispara, por eso se llama diabetes. ¿Listo? ¿Cuál es la otra hormona que produce el páncreas? Se llama glucagón. El glucagón también participa en el control del nivel de azúcar, solo que la insulina, ¿qué hace? Baja los niveles de azúcar, pero no lo puede bajar tanto porque el azúcar es necesario, nos da energía. Cuando están muy bajos los niveles de azúcar, el glucagón hace que se eleven los niveles, entonces van controlando el azúcar en sangre, tanto la insulina como el glucagón. Va a producir también otra hormona llamada somatostatina. Vamos a ver qué hormona produce el páncreas. Ahí la tienen. Insulina, glucagón y somatostatina. 3 tipos de hormonas. Ahora, ya habíamos visto páncreas en el tubo digestivo. ¿Cuántas partes tiene el páncreas? Tiene 3. Cabeza, cuerpo y cola. El cuellito es una parte adelgazada, pero cabeza, cuerpo y cola. ¿Listo? Acá tienen el conducto pancreático, miren, llamado Wilson, y se une junto al colédoco para desembocar en la segunda porción del duodeno en la ampolla de váter. Ahí desemboca el jugo pancreático.
pancreático, Sin embargo, las hormonas insulina, glucagón y somatostatina van directamente a la sangre. ¿Listo? Bien. Hemos aprendido glándulas suprarrenales. ¿Dónde están ubicadas? Por encima sobre el riñón. ¿Listo? Cuando yo quiero ver la glándula suprarrenal, vamos a ver acá el riñón, sobre el riñón, a la glándula suprarrenal, ahí está, parece un capuchón, un gorrito sobre el riñón, pero yo hago un corte para ver qué hay adentro de la glándula y encuentro dos zonas. Una interna llamada médula y una externa llamada corteza. Entonces interior hay médula y luego hacia afuera la corteza. ¿Listo? Vamos a ver médula y corteza. Ahí está. La médula es la parte interna y por fuera la corteza. ¿Qué va a producir la médula? El interior va a producir dos hormonas llamadas adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál será la función de estas hormonas? Cuando ustedes tienen miedo, pánico, cuando nos da pánico, cuando hay un temblor muy fuerte, tenemos miedo porque se está moviendo todo y empieza a caerse alguna cosa. ¿Qué estamos pensando? Es terremoto. ¿Qué van a hacer? ¿Se quedan sentados o qué hacen? Salen corriendo, ¿no? Ahí se produce adrenalina, que va a controlar nuestro sistema de pánico, permitiendo que nosotros huyamos y nos pongamos a recaudo. Entonces eso se controla mediante hormonas. ¿Listo? La adrenalina y noradrenalina. En los sistemas, en los estados de estrés máximos, son los que se producen estas hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que produce la corteza? Eso se produce al interior. ¿Cuáles son las hormonas que produce la corteza? Se va a llamar aldosterona, cortisol y testosterona. Testosterona. ¿Quién producía testosterona? Testículo. El testículo. Eso quiere decir que las mujeres también elaboramos testosterona, que se llaman andrógenos. Disculpen, pero es cierto. Por eso cuando ya sean más mayores, pues hay que estar afeitándose el bigotito, ¿no? Porque va a crecer por acción de la testosterona, ¿no? Bien, entonces tenemos que la corteza que va a producir aldosterona, ¿qué más produce? Cortisol, ¿qué más produce? Testosterona. ¿Qué es el cortisol? Ay, casi no me ayuda. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que no nos permite descansar. Es una hormona en la cual, pues si se eleva, pues vamos a ver de que estás hasta las 2, 3 con insomnio. Entonces vamos a ver que estas tres hormonas son diferentes, ojo. Las hormonas que produce la corteza y las que produce la médula. ¿Listo? Listo. Ahí tienen ustedes la glándula normal. La glándula pineal. ¿Recuerdan ustedes dónde está ubicada la pineal? En el cerebro. ¿Y por qué se llamaba pineal? Porque parecía una piña. Y ahí la tienen, la glándula pineal. La glándula pineal va a producir esa hormona que su compañera melatonina, que es la hormona que regula nuestro ciclo circadiano. ¿Por qué dormimos en la noche? ¿Por qué no vamos a dormir de noche y no dormimos de día? Porque durante el día estamos despiertos, ¿no? Hasta las 9, 10, 11 de la noche y tenemos que descansar. Eso se llama ciclo circadiano, ciclo del sueño. Y eso está regulado por la melatonina. Los estados de vigilia, los estados del sueño regulados por esta hormona. Miren, acá tenemos la parte posterior, la presencia de esta, acá, de la glándula pineal.
Ahí tenemos en la parte posterior la glándula pineal y la parte anterior la glándula hipófisis. Y con eso hemos terminado lo que es endocrino. Entonces, yo les recomiendo, a ver, estudiarse bien hipófisis, estudiarse bien la glándula tiroides, estar bien estudiaditas en cuanto a relaciones y lo que produce, que son las que sus bases suelen preguntar. Irrigación de la glándula tiroides, partes de la glándula tiroides, relaciones de la glándula tiroides, ubicación de la glándula tiroides. El páncreas ya lo conocen, dónde está ubicado. Sé que mucho del páncreas no hay que hablar, solamente partes, cabeza, cuerpo y cola. Y saber que es una glándula exocrina y endocrina. Con su parte exocrina elabora el jugo pancreático que va al tubo digestivo. Y su parte endocrina es elaborar hormonas que controlan la acción. ¿Listo? No hay mucho claro. Y de la hipófisis sí, porque hay que dibujarla, hay que ver sus partes, hay que saber que se relaciona con el hipotálamo, hay que saber qué hormonas produce la hipófisis anterior, qué hormonas produce la hipófisis posterior, y eso. Hay mucho más información de hipófisis, ¿no? Paratormona ya saben que son pequeñitas, no hay mucha información al respecto. Y luego timo, que también no hay mucho. Entonces, ¿cuáles son las que sí se van a aprender bien? Es hipófisis y tiroides. ¿Listo? Hasta ahí llegamos con lo que es endocrino. Tienen 10 minutos para descansar y entramos a nervioso. Kiara, responde. Guapa.
Entonces ya no hago esto ya. No, sí, sí. Estoy que termina. Sí, va. Yo solo debía 30 minutos. Sí, sí, sí.